una vez llegado aquí, ya los marinos los comienzan a desplazar hacia lo que es el barco Huáscar, el barco del cual tuvo una gran guerra en Iquique. Ese fue enviado desde Callao. Acordémonos que este barco era peruano y llegó a Chile a hacer una contraatacada, pero no contando que un barco más chico como la Esmeralda lo iba a ser derrotado. Si logran ver en una parte de este barco, más o menos por donde está el primer marino, ahí tuvo el primer impacto, que sería el impacto donde cortó las redes de estribor y neutralizó el barco. Ahí fue cuando el capitán Prat logró entrar al barco y adueñarse del barco. Bueno, aquí entramos al centro de máquinas, que era operado por los marinos de su época. Toda su infraestructura obviamente está cuidado, por lo que esto es un museo, tiene sus bandas de protección y todo, pero pues antiguamente ahí es donde los marinos eran que realizaban sus maniobras y todo. Esto eran cuartos también, cuartos pertenecientes a los marinos de su época. Toda la historia es una belleza. Este barco, si miran, es unos cuartos clásicos pero muy elegantes para su época. Los coronales y los oficiales y los generales tenían que tener sus propios cuartos muy bien organizados. Ahí está la placa Monitor Huáscar con su ilustración. Seguimos viendo todo lo que es cuartos, cuadros emblemáticos para la época de las personas que ocuparon este barco. Logra ver esos huecos, son luces que dan para la abertura. Y si logran ver esa cuerda, hay una cuerda ahí, que esa cuerda fue la que el impacto de la Esmeralda cortó esa línea y dejó sin seguridad el barco y automáticamente lo neutralizó. Bueno, seguimos. Esto era como el comedor donde comían los generales y oficiales de la más alta jerarquía del barco. También logramos ver que aquí están los cuartos de los generales. Eso es como un cuadro emblemático de la época, en el cual pues se logra ver las reuniones que tenían. Esto es la cantina. Bueno, la cantina es una parte donde guardaban lo que eran licores de su época. También pasamos por aquí. Esto ya era la oficina prácticamente, donde se tomaban las decisiones entre los oficiales y los generales y la cúpula mayor. Estos son sables. Prácticamente pues es como lo que me explicaron los marinos. La verdad no es que haya alguien que de pronto te explique mejor. Obviamente sus retratos de las personas que ocuparon este barco. Tenemos aquí, tenemos monedas, cosas simbólicas, tenemos más monedas de su época. Monedas, obviamente son monedas peruanas. Esto fue una ojiva que le regaló el almirante Grau a la señorita Carmencita. Recordemos que este barco era peruano y el cual se ganó. Aquí entramos donde ese era el gorro del médico, de la persona que
curaba a los enfermos, asistía a los heridos y todo eso. Esto es un gorro emblemático, es un gorro que puedes encontrar allá, original, 100%. Placas por acá. Esta era la cama del médico, la cámara del médico, fotos, ese es. Y estas son los antiguos billetes o lo que antiguamente se conocía en su época de la moneda peruana. Bueno, aquí ya vamos subiendo a la segunda planta, es en la parte superior ya. Es los cañones que tenían de 16 libras de su época. Aquí ya estamos en cubierta, pues en la parte de arriba. Seguimos viendo, aquí hay una escalera. Aquí es donde cae Manuel Thompson, el emblemático Manuel Thompson. Ya de aquí bajamos de la parte superior y nos dirigimos aquí a la parte donde está la bruja, y este es el timón primario. Este es el timón primario y ahí está el cañón que resguardaba la parte de atrás del barco Huáscar. Este era el timón primario. Bueno, esa que logras ver ahí en la parte de arriba es una torreta. La torreta, esa era una de las que defendía el barco. Bueno, esta era la parte ya donde cae Arturo Prat, ya muerto. Obviamente está cerrado, tiene su plaqueta, el momento preciso donde cae Arturo Prat. Aquí hay parte de su historia, sus placas, su conmemorativo a lo que fue la Guerra del Pacífico. Estas son las balas utilizadas por este mismo barco, que para su época eran balas sofisticadas, era armamento el cual era utilizado por estos cañones, pero lo que tuvo Esmeralda, que fue muy estratégico, lo que les nombraba al principio, el proyectil que cortó las barras de timón, la cuerda de timón, porque eso iba basado en unas cuerdas, eso fue lo que neutralizó directamente el barco, y por eso lograron obtener y ganar este barco. Estos son los cañones. Esos cañones eran una torreta de 300 libras, eran las ojivas o las balas prácticamente, como se pueden decir, que lanzaba este cañón. En la parte de arriba logramos ver que en la parte de arriba hay otra torreta. Esa era la otra torreta. Al principio del video te mostré la primera torreta. Esa era la otra torreta que defendía el barco de la parte superior. Y aún así un barco tan pequeño logró neutralizar un barco de esta magnitud. Aquí subimos en la otra parte, en la parte de adelante. No podíamos grabar más para allá porque no se podía, porque allá se encuentra la Armada de Chile y allá tiene sus buques de guerra y todo. Les recuerdo que esto está en una base militar, en el cual no podíamos grabar. Aquí cayó el sargento Juan de Dios Aldea. Ese es el punto exacto.
son arqueologías que se encontraron de la época. También nos encontramos cómo era manejado el Huáscar, sus puntos estratégicos, todo bien organizado. Esto era la vestimenta de los almirantes de su época. Esta era la torreta, este es el cañón como tal. Las ojivas o balas o torpedos que manejaba este cañón. Acordémonos que eso eran cañones de 300 libras, o sea, los proyectiles eran de 300 libras. El impacto que daba un proyectil de esto era catastrófico. Y aquí logramos ver cómo los marinos manejaban este tipo de cañón. Obviamente tiene un protector para que la gente, tienen la persona que observaba el cañón, la distancia del cañón, los que cargaban el cañón como tal. Ahí mira con la forma de cómo cargaban el cañón. Tiene como una especie de un acrílico, una protección para que ningún turista ni nadie pueda pues ingresar a lo que es este punto de maquinaria. Así era prácticamente como los marinos manejaban este tipo de cañón. Estas eran las ojivas de su época, con balas que eran de 300 libras y eran grandísimas. Bueno, seguimos aquí. Esto era la palanca la que marcaba qué tanta velocidad tenía el barco, que era obviamente manejado por los marinos que tenían a su cargo pues lo de la maquinaria. Aquí esta es la principal y la de atrás, donde los marinos era donde efectuaban si necesitaban más velocidad, menos velocidad, baja velocidad. Bueno, este era como el velocímetro de su época pues. Ok, y este era el timón de seguridad. En caso de fallar el primero, este sería el timón de seguridad, pero si logra ver, tiene unas cuerdas. Bueno, este es el timón de seguridad. Esta es la torneta donde alzaban a la parte superior de cualquier incidente, cualquier cosa que tenían en el timón. ¿Qué más les puedo estar diciendo? Era grande, es muy grande para una persona. Me imagino que este sería controlado por 2 o 3 marinos que se encargaban de dirigir esto. Ahí está otra de las brújulas. Esas brújulas para qué dirección quedaba, el norte o sur. Bueno, aquí seguimos con la parte del museo. Hay una parte donde hay museo, donde está todo bien organizadito. La Virgen, son cosas pues que
organizaron para que el turista observe un poco más de la cultura. Esta es una foto de Arturo Prat con su historia y todo lo deducido. Bueno, aquí encontramos más historia, más de lo que fue el Huáscar, cosas emblemáticas. Eso eran los gorros antiguamente utilizados por los marinos, por los generales, por los que tripulaban este tipo de barco. Más historia. Ahora vamos a ver la cintilla. La cintilla, esa era una cinta que utilizaba el barco como tal. Esa era la que originalmente traía el barco, porque recalquemos que era un barco peruano. Una vez ganado el barco, esta fue la primera bandera chilena izada en el Huáscar en la Guerra del Pacífico, cuando los marinos chilenos ganaron y se alzaron con este barco. Seguimos viendo más retratos de personas importantes, más historia. Todo este museo está relativo, todo este museo tiene mucha historia, y para lo que es Chile es algo muy emblemático. Recordemos que los chilenos son muy patrióticos. Bueno, y para terminar no falta la foto emblemática. Este es el prototipo a escala, este es el museo militar y este soy yo, ya despidiéndome de ustedes. Hasta un próximo video, Dios los bendiga y esperemos otra nueva historia. Chao. Sígueme y suscríbete a mis redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Kawaii. Chao.